Me desperté sola el Día de las Madres. ¡Otra vez! El despertador marcaba las 6:30 de la mañana y por un momento me quedé ahí acostada, esperando escuchar algún ruido en la casa, alguna señal de que alguien se acordaba de que existía. Pero no, solo el silencio de siempre y el sonido de los pájaros afuera. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 68 años en las rodillas. La casa estaba helada. Desde que murió Héctor hace 5 años, nunca logré acostumbrarme a estos silencios. Él siempre se levantaba primero, ponía el café, encendía la radio bajito. Ahora todo eso me tocaba a mí, incluso los domingos especiales como este. Preparé café para una sola persona, una taza, una cucharita, una sola tostada. Qué patético se veía todo en esa mesa grande donde antes desayunábamos en familia. Recordé los días de las madres de antes, cuando Carla era pequeña. Llegaba corriendo a mi cama con dibujos hechos en la escuela, con flores del jardín que había cortado sin permiso. «¡Feliz Día de las Madres, mami!», me decía con esa sonrisa desdentada de los 6 años. Ahora Carla tiene 42 años y lleva 3 casada con Ricardo. Desde esa boda, nuestra relación se fue enfriando como café olvidado. Al principio pensé que era normal, que las mujeres casadas se alejaban un poco de sus madres para hacer su propia familia. Pero esto era diferente. Carla se había vuelto fría, distante, casi cruel en sus comentarios. «Mamá, ya no eres joven. Deberías considerar vender esta casa tan grande», me había dicho la semana pasada durante una de sus escasas visitas. Ricardo dice que las personas mayores se accidentan mucho en casas con escaleras. Ricardo siempre tenía algo que decir sobre mi vida, y Carla siempre repetía sus palabras como si fueran evangelio. A media mañana empecé a sentirme mal. Primero fue una náusea suave, después dolor de cabeza. Pensé que era por no haber desayunado bien, o quizás por la tristeza de pasar otro Día de las Madres sola. Pero fue empeorando. Las náuseas se volvieron más fuertes, me dolía el estómago, me sentía débil. Me acosté en el sofá de la sala, tratando de que se me pasara. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Carla. «Mamá, ¿cómo estás?». Su voz sonaba extrañamente dulce, una dulzura que no escuchaba desde hacía años. «No muy bien, hija. Me siento enferma. Náuseas. Dolor de cabeza. Ay, pobrecita. ¿Sabes qué? Tengo un té de hierbas que siempre me funciona cuando me siento así. Voy para allá ahora mismo a llevártelo». Me sorprendió su preocupación. Hacía meses que Carla no mostraba interés genuino en mi bienestar. De hecho, la última vez que estuve enferma con gripe, ni siquiera se apareció por casa. «No te molestes, hija. Seguramente se me pasa solo». «No, mamá. Insisto. Este té es especial, con hierbas que conseguí en un lugar muy bueno. Te va a hacer sentir mejor, te lo prometo». Una hora después llegó Carla con una bolsita de papel café. Adentro había un frasco pequeño con un polvo verdoso que olía fuerte, como a tierra húmeda mezclada con algo más que no pude identificar. «Pon una cucharadita en agua caliente y tómatelo todo», me instruyó. «Es importante que te lo tomes completo para que funcione». Me sorprendió lo insistente que estaba. Normalmente Carla era más bien despreocupada con estos temas. Pero se quedó ahí parada en mi cocina, casi supervisando mientras yo preparaba el té. El líquido quedó de un color verdoso extraño, y el olor era aún más fuerte cuando estaba caliente. «Tómatelo ahora que está caliente», me dijo. «Es mejor así». El sabor era horrible. Amargo, con un deje metálico que me hizo arrugar la cara. Pero Carla me miraba con tanta expectativa que no quise desairarla. Me tomé toda la taza, sintiendo cómo esa mezcla espesa me bajaba por la garganta. «Muy bien, mamá. Ahora descansa».
Mañana te llamo para ver cómo sigues. Después de que se fue, me quedé sentada en la cocina con un sabor horrible en la boca. Algo en toda la situación me pareció raro, pero no sabía exactamente qué. Tal vez era solo que no estaba acostumbrada a que Carla fuera tan atenta conmigo. Esa noche dormí muy mal. Tuve pesadillas extrañas y desperté varias veces con la boca completamente seca y un dolor de cabeza terrible. Comenta desde qué país me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Al día siguiente, como había prometido, Carla me llamó. Pero algo en su voz me puso nerviosa desde el momento en que contesté el teléfono. «Mamá, ¿cómo te sientes? ¿Estás mejor?» Había una ansiedad en su tono que no era normal. No era la preocupación cariñosa de una hija. Era algo más urgente, casi desesperado. «Pues mira, hija, me siento un poco mejor. Pero... ¿te tomaste todo el té?», me interrumpió. «¿Todo completo?». «Bueno, es que no. Me sabía muy feo, así que cuando tu suegra me llamó anoche diciendo que se sentía mal, se lo llevé a ella. Le dije que era un remedio muy bueno que me había dado mi hija. Se lo tomó todo y me dijo que le había gustado mucho. El silencio que siguió fue tan largo y tan extraño que pensé que se había cortado la llamada. «¿Mamá? ¿Estás ahí?» «Sí, sí estoy aquí». Su voz sonaba completamente diferente ahora. ¿Tú se lo diste a ella?» «Sí, hija. Tu suegra estaba con dolor de estómago y le dije del té. Se puso tan contenta cuando se lo llevé. Me dijo que hacía mucho que nadie se preocupaba así por ella». «Dios mío», la escuché murmurar, y después un ruido como si hubiera dejado caer algo. «Mamá, tengo que colgar. Tengo que ir a revisar algo». Colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una inquietud extraña en el pecho. ¿Por qué Carla había reaccionado así? Era solo un té de hierbas. ¿Por qué le importaba tanto que se lo hubiera dado a su suegra? Esa tarde decidí llamar a Esperanza, la suegra de Carla, para preguntarle cómo se sentía. Esperanza siempre había sido buena conmigo, una de las pocas personas que todavía me visitaba de vez en cuando desde que murió Héctor. «Dalva, qué bueno que me llames», me dijo, pero su voz sonaba débil. «La verdad es que anoche, después de tomarme ese té, me sentí muy mal. Tuve que ir al hospital». Se me helaron las manos. «¿Al hospital? ¿Qué pasó?» Los doctores dijeron que fue una intoxicación. Tuve vómitos terribles, diarrea, me deshidraté completamente. Dijeron que por poco y me da algo más grave. Estuve toda la madrugada en urgencias. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que Esperanza lo iba a escuchar por el teléfono. «Esperanza, ese té. ¿Los doctores dijeron algo del té?» «Sí. Cuando les conté lo que había tomado, me preguntaron si quedaba algo. Llevé el frasco que me diste y me dijeron que lo iban a analizar. Me preguntaron quién me lo había dado, de dónde había salido». Me senté en la silla más cercana. Las piernas no me sostenían. «¿Y qué les dijiste?» Les dije que me lo había dado mi consuegra, que su hija se lo había llevado como remedio casero. «Dalva, ¿tú estás bien? ¿Te tomaste de ese mismo té?» «No, no me lo tomé completo». La voz me salía como un susurro. Después de colgar con Esperanza, me quedé sentada en mi cocina tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El té que Carla me había llevado con tanta insistencia había intoxicado a Esperanza. Si yo me hubiera tomado toda la taza como Carla me había indicado, empezaron a venirme recuerdos de los últimos meses. Carla apareciendo de repente con comida especial que había preparado. «Prueba esto, mamá. Está delicioso». Y yo siempre encontraba alguna excusa para no comer mucho, porque la comida tenía sabores raros, o porque no tenía hambre,
o porque se me había hecho tarde. Recordé también las vitaminas que me había traído hace 2 meses. El doctor dice que a tu edad necesitas suplementos. Mamá, tómate una cada día. Yo las había guardado en la alacena y se me había olvidado tomarlas. Cuando Carla preguntaba, yo le mentía y le decía que sí me las estaba tomando. Y las veces que llegaba con medicamentos para la presión, para los dolores, para dormir mejor. Esto te van a ayudar mucho, mamá. Los doctores nuevos están recetando esto para las personas de tu edad. Pero yo ya tenía mis medicamentos, los que me daba mi doctor de toda la vida. Así que nunca tomé los que ella me traía. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta repasando cada conversación, cada visita, cada regalo de comida o medicina que Carla me había traído. Y por primera vez en mi vida, una palabra terrible empezó a formarse en mi mente. Una palabra que nunca pensé que tendría que usar para referirme a mi propia hija. Veneno. A las 6 de la mañana sonó el teléfono. Era Ricardo, el esposo de Carla. Dalva, ¿cómo estás? Carla me contó que estuviste enferma. Estoy bien, Ricardo. Ya se me pasó. Qué bueno. Oye, quería preguntarte sobre mi mamá. Carla me dijo que le llevaste un té, pero mi mamá amaneció muy enferma. Está en el hospital. Sí, ya hablé con ella. Los doctores dijeron que fue una intoxicación. Hubo una pausa larga. Dalva, ¿de dónde salió ese té? Carla me lo llevó ayer. Dijo que era para que me sintiera mejor. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Y tú te lo tomaste? No completo. Por eso se lo di a tu mamá. Dalva. Su voz sonaba extraña, como si estuviera pensando en algo muy complicado. ¿Tú tienes todavía algo de ese té? No, le di todo el frasco a Esperanza. Está bien, está bien. Cuídate, Dalva. Y si Carla te lleva más remedios, mejor consulta primero con tu doctor, ¿sí? Después de colgar, me quedé helada. Ricardo sabía algo. En su voz había algo más que preocupación por su mamá enferma. Había sospecha. Durante los siguientes días, me convertí en una especie de detective en mi propia vida. Empecé a recordar cosas que antes había pasado por alto. Detalles que en su momento me parecieron inocentes, pero que ahora cobraban un significado completamente diferente. Hace 3 meses, Carla había llegado con una botella de jugo de naranja. Mamá, este jugo es orgánico, súper bueno para tu salud. Tómate un vaso cada mañana. Pero cuando lo probé, tenía un sabor extraño, como si estuviera fermentado. Se lo dije a ella y me respondió que así eran los jugos orgánicos, más naturales. Tiré el resto por el fregadero cuando ella se fue. También recordé la sopa que me había traído hace un mes. Mamá, hice sopa especial para ti, con todas las vitaminas que necesitas. Pero cuando la probé estaba salada de una forma horrible, y tenía un sabor metálico que me daba náuseas. Debe ser por las nuevas especias que usé, había dicho Carla cuando se lo mencioné. Y los chocolates de la semana pasada. Son suizos, mamá, carísimos. Cómetelos todos porque se van a echar a perder. Pero después del primer chocolate me sentí mareada y con dolor de estómago. Los tiré a la basura y le mentí diciéndole que estaban deliciosos. El viernes decidí ir al hospital a ver a Esperanza. La encontré sentada en su cama, pálida pero ya más recuperada. Su cara se iluminó cuando me vio entrar. Dalva, qué gusto verte. Ven, siéntate aquí conmigo. ¿Cómo te sientes, querida? Mucho mejor, gracias a Dios. Los doctores dijeron que fue por poco. Si no hubiera llegado al hospital a tiempo... Se quedó callada, mirándome con una expresión extraña. Dalva, ¿puedo preguntarte algo? Claro, lo que quieras. ¿Carla sabía que yo estaba enferma cuando tú le contaste que me habías dado el té? La pregunta me tomó por sorpresa. Pues
No creo. ¿Por qué preguntas? Porque ayer Ricardo me contó algo que me tiene muy preocupada. Dice que Carla ha estado muy nerviosa desde que supo que yo me tomé el té. Y que cuando él le preguntó de dónde había salido, ella se puso muy agresiva. Le dijo que no se metiera en cosas que no le importaban. Sentí un frío en el pecho. ¿Agresiva cómo? Ricardo me dijo que nunca había visto a Carla así. Que le gritó, que le dijo que su mamá ya estaba vieja, y que si se había envenenado era por tonta, que no era culpa de ella. Las palabras de Esperanza me cayeron como piedras. Mi Carla, la niña que yo había criado, había dicho que si su suegra se había envenenado, era por tonta. Como si no fuera nada. Como si la vida de Esperanza no valiera nada. Esperanza, ¿los doctores te dijeron algo más sobre el análisis del té? Sí. Ayer vino un doctor joven a Fesal a hablar conmigo. Me dijo que habían encontrado algo muy raro en esa mezcla. No quisieron decirme exactamente qué, pero dijeron que definitivamente no eran hierbas medicinales. Dijeron que iban a enviar los resultados a la policía. ¡La policía! La palabra me golpeó como un martillo. Mi hija podía estar en problemas legales por esto. Pero más que miedo, lo que sentí fue una tristeza profunda, como si algo dentro de mí se hubiera roto para siempre. Esa tarde fui a caminar por el parque donde solía llevar a Carla cuando era pequeña. Necesitaba aire fresco. Necesitaba pensar. Me senté en la misma banca donde la veía jugar en los columpios hace 30 años. Recordé lo orgullosa que me sentía de ella, lo inteligente que era, lo bien que se portaba en la escuela. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿En qué momento mi hija había decidido que yo era un estorbo que había que eliminar? Porque eso era lo que estaba pasando, ¿verdad? Mi propia hija había tratado de envenenarme. Y cuando el veneno había llegado a otra persona por accidente, se había enojado. No por la salud de Esperanza, sino porque su plan había fallado. Mientras estaba sentada ahí, llegó doña Carmen, una vecina que conocía desde hace años. Dalva, qué casualidad verte aquí. ¿Cómo estás? Hola, Carmen. Bien, aquí andamos. Oye, quería preguntarte algo. El otro día vi a Carla en la farmacia de la avenida principal. Estaba comprando algo y preguntándole muchas cosas al farmacéutico. Se veía muy nerviosa. ¿Cuándo fue eso? Hace como una semana, creo. Lo que me extrañó es que cuando me acerqué a saludarla, se puso muy rara. Guardó rápido lo que estaba comprando y se fue casi corriendo. Ni me saludó bien. Una semana. Eso había sido justo antes de que me trajera el té. Mi corazón empezó a latir más rápido. Carmen, ¿pudiste ver qué estaba comprando? No muy bien, pero me pareció que era algo en frascos pequeños. Y le estaba preguntando al farmacéutico sobre las dosis, sobre qué pasaba si alguien tomaba de más. El pobre muchacho se veía muy incómodo. Esa noche no pude cenar. Me quedé sentada en mi cocina, tratando de aceptar una realidad que mi corazón de madre se negaba a creer. Mi hija me quería muerta. No era una exageración, no era mi imaginación. Mi hija había planificado matarme. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Toda mi vida la había amado, la había cuidado, había trabajado para darle lo mejor. Cuando su papá murió, fue ella mi razón para seguir adelante. Cuando se casó, yo fui la que pagué gran parte de la boda porque quería verla feliz. Cuando necesitaba dinero para la casa, para los muebles, para los viajes, yo siempre le daba lo que pedía. Tal vez ese era el problema. El dinero. Desde que me jubilé, había estado ahorrando todo lo que podía. La casa ya estaba pagada. Mis gastos eran mínimos. Había logrado juntar una cantidad considerable en el banco. Y Carla lo sabía. También sabía que en mi testamento ella era la única heredera.
Se lo había dicho hace años, cuando hicimos los papeles con el abogado. No te preocupes por nada, mija. Todo lo que tengo va a ser tuyo cuando yo ya no esté. Pero aparentemente, Carla había decidido que no quería esperar a que yo muriera de muerte natural. Había decidido acelerar el proceso. El teléfono sonó y me sobresalté. Era Carla. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, hija». Traté de que mi voz sonara normal, pero me temblaba. «Oye, quería disculparme por haber colgado tan rápido el otro día. Es que tenía prisa». «No te preocupes». «¿Ya sabes algo de la suegra de Ricardo? ¿Cómo siguió del hospital?» Había algo en su voz, una curiosidad que no sonaba a preocupación genuina. Sonaba más como alguien que quiere saber si su plan funcionó o no. «Ya está mejor. Ya la dieron de alta». «Ah, qué bueno». Pero no sonó como si realmente le diera gusto. «Mamá, creo que deberíamos tener más cuidado con esos remedios caseros. A lo mejor es mejor que cuando te sientas mal mejor vayamos al doctor, ¿no?» «Sí, tienes razón. Bueno, te dejo descansar. Hablamos mañana». Después de colgar, me quedé con el teléfono en la mano. Carla había llamado para saber si Esperanza había muerto. Eso era lo que realmente quería saber. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, trataba de actuar normal, pero por dentro vivía en un estado de terror constante. Cada vez que sonaba el teléfono y veía el nombre de Carla en la pantalla, se me helaba la sangre. Cada vez que tocaban a la puerta, mi primer pensamiento era: ¿qué me va a traer ahora? Decidí hacer algo que nunca pensé que tendría que hacer: espiar a mi propia hija. Empecé a documentar todo. Cada llamada, cada visita, cada regalo que me trajera. Conseguí una libretita pequeña y la escondí en el cajón de mi mesa de noche. Ahí anotaba las fechas, las horas, lo que me decía, lo que me traía. El martes siguiente, Carla llegó con una bolsa de mandado. «Mamá, te traje algunas cositas que necesitas». Su voz sonaba dulce. Esa dulzura falsa que ahora reconocía perfectamente. Sacó varias cosas: leche, pan, yogures y, al final, una botella de aceite de oliva. «Este aceite es especial, mamá. Orgánico, muy bueno para el colesterol. Úsalo para cocinar. Te va bien hacer mucho bien». Me fijé en cómo insistía con que usara ese aceite en particular. «Mira, te voy a preparar una ensalada ahora mismo para que lo pruebes». Pero yo ya había aprendido. «Ay, hija, qué pena, pero ya comí. Mejor lo guardo para mañana». Vi un flash de irritación en sus ojos. «Mamá, es mejor que lo pruebes ahora que está fresco. Solo un poquito». «No, de verdad que no tengo hambre. Pero muchas gracias. Se ve buenísimo». Se quedó ahí parada unos minutos más, insistiendo, pero yo me mantuve firme. Cuando se fue, guardé la botella en la alacena sin abrirla. Esa noche la llevé a la casa de mi vecina Marta y se la cambié por una igual que ella tenía. Si mi sospecha era correcta, no quería tener esa botella en mi casa. El miércoles me llamó muy temprano. «Mamá, ¿ya usaste el aceite que te llevé?» «Sí, hija, está muy rico». Le mentí. «¿Te sientes bien? ¿No te ha caído mal el estómago ni nada?» «No, para nada. ¿Por qué preguntas?» «No, por nada. Solo me preocupo por ti». Pero yo sabía que no era preocupación. Era ansiedad por saber si su veneno había funcionado esta vez. El viernes Esperanza me llamó muy alterada. «Dalva, necesito contarte algo. Ayer vino la policía de acá a hablar conmigo». Se me puso la piel de gallina. «¿La policía?» «Sí. Vinieron 2 oficiales. Me dijeron que los resultados del análisis del té salieron muy raros. Que tenía una sustancia que no debería estar ahí. Algo que puede ser muy peligroso en ciertas cantidades». «¿Qué tipo de sustancia?» No me quisieron dar detalles, pero dijeron que van a investigar de dónde salió. Me preguntaron muchas cosas sobre Carla.
sobre cómo era nuestra relación, si había tenido problemas conmigo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. ¿Y qué les dijiste? Les dije la verdad, que Carla siempre había sido correcta conmigo, que nunca habíamos tenido problemas. Pero, Dalva, hay algo más. Me preguntaron si sabía algo sobre tu relación con ella, si habías tenido discusiones o problemas familiares. ¿Por qué me preguntarían eso a mí? Porque les dije que el té era originalmente para ti, que tú me lo habías dado porque yo estaba enferma. Esa noche no pude dormir. La policía estaba investigando a Carla por intoxicación. Y si seguían investigando, iban a descubrir que yo era el objetivo original. Mi propia hija iba a terminar en la cárcel por tratar de asesinarme. Por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, lloré. Lloré por la hija que había perdido, por la niña dulce que había criado y que ya no existía. Lloré por todos los años que había perdido tratando de mantener una relación con alguien que me quería muerta. El lunes, Carla apareció en mi casa sin avisar. Traía una expresión que nunca le había visto, una mezcla de nervios y desesperación. «Mamá, necesitamos hablar». «Claro, hija. Siéntate». «¿Has sabido algo de la suegra de Ricardo? ¿Cómo está?» «Está bien. Ya se recuperó completamente». ¿No te ha dicho nada raro? ¿No han venido a hacerte preguntas?» Ahí estaba. Carla sabía que la policía estaba investigando y quería saber qué tanto sabía yo. ¿Qué tipo de preguntas, hija? No sé, cualquier cosa. Sobre el té, sobre de dónde salió. No, no me han preguntado nada. Le mentí mirándola directamente a los ojos. Vi cómo se relajaba un poco. Qué bueno, mamá. Es que ya sabes cómo es la gente, siempre inventando chismes. ¿De qué tipo de chismes hablas, Carla? Se puso tensa otra vez. No, nada importante. Solo que a veces la gente mal piensa sobre los remedios caseros. Ah, claro. Pero después de unos minutos de charla superficial, me dijo algo que me heló la sangre. Mamá, he estado pensando. Creo que sería bueno que te hicieras un chequeo médico completo. Ya tienes 68 años. Es importante revisar todo. ¿Por qué lo dices? Me siento bien. Es que últimamente te he visto como más débil, más cansada. Y con lo del té que no te funcionó bien, a lo mejor tienes algo y no nos hemos dado cuenta. Carla quería llevarme al doctor. Pero no por mi salud. Quería llevarme para que me dieran medicamentos. Medicamentos que ella podría cambiar, alterar, usar en mi contra. Por ahora me siento bien, hija. Si llegara a sentirme mal, te aviso. No, mamá. Yo creo que deberíamos ir ya. De hecho, ya saqué una cita con un doctor muy bueno que me recomendaron. Es este viernes. Carla, yo tengo mi doctor de siempre. Pero este es especialista en personas mayores. Va a poder detectar cosas que tu doctor normal no ve. La insistencia en sus palabras me confirmó lo que ya sabía. Carla estaba desesperada. Su plan del té había fallado. El aceite tampoco había funcionado. Y ahora quería intentar algo más sofisticado usando médicos y medicamentos. Está bien, hija. Iremos el viernes. Esa noche escribí una carta larga explicando todo lo que había pasado. La metí en un sobre y escribí en el frente. Para abrir solo si me pasa algo. Se la di a Marta, mi vecina de confianza. Marta, si algo me llegara a pasar, si me enfermo de repente o me muero de forma extraña, quiero que abras esta carta y se la des a la policía. Marta me miró con los ojos muy abiertos. Dalva, ¿qué está pasando? ¿Me estás asustando? Solo prométeme que lo harás. Te lo prometo, pero por favor cuídate mucho. El viernes era la cita con el doctor. Pero yo ya tenía mi propio plan. Era hora de dejar de ser la víctima y empezar a protegerme.
Cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido que protegerte de tu propia familia. El viernes por la mañana me levanté con una extraña sensación de calma. Había pasado toda la semana preparándome para este día, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de la situación. Me arreglé con cuidado, me puse mi vestido azul favorito y esperé a que llegara Carla. Puntual como siempre, tocó a mi puerta a las 9 en punto. «Buenos días, mamá. ¿Lista para la cita?» «Lista, hija». Durante el camino al consultorio, Carla estuvo muy parlanchina, pero yo notaba la tensión en su voz. Me hablaba de lo bueno que era este doctor, de lo moderno que era su consultorio, de lo bien que me ibas a atender. «Este doctor es especialista en medicina geriátrica, mamá. Va a revisar todo muy bien, y si necesitas medicamentos, él sabrá exactamente qué recetarte». «Qué bueno, hija. Y lo mejor es que tiene una farmacia muy buena cerca. Podemos comprar todo ahí mismo, para que no tengas que andar buscando en varias farmacias». Ahí estaba el plan completo. El doctor le recetaría medicamentos. Carla se encargaría de comprarlos en la farmacia buena, y yo terminaría tomando veneno disfrazado de medicina. Llegamos al consultorio y efectivamente era muy moderno, muy elegante. Demasiado elegante para mi gusto. El doctor era un hombre joven, de unos 40 años, muy bien vestido. «Señora Dalva, qué gusto conocerla. Su hija me ha hablado mucho de usted». «¿Ah, sí? ¿Qué le ha dicho?» «Me ha comentado que últimamente está un poco débil, que ha tenido algunos episodios de malestar. También me dijo que a veces se olvida de las cosas, que se confunde». Miré a Carla. Ella me sonrió con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «Doctor, yo me siento perfectamente bien. No sé por qué mi hija le dijo eso». «Mamá, no tienes que avergonzarte. Es normal a tu edad tener algunos problemitas. Carla, yo no tengo ningún problemita». El doctor nos miró a las dos con una expresión incómoda. «Bueno, mejor hacemos los exámenes y vemos qué encontramos». Durante la consulta el doctor me hizo preguntas que me parecieron extrañas. Me preguntaba si dormía bien, si tenía pesadillas, si a veces me sentía ansiosa o deprimida. Carla contestaba por mí antes de que yo pudiera abrir la boca. «Sí, doctor. Mi mamá últimamente duerme muy mal. Se la pasa despierta en las noches y durante el día anda como perdida». «Carla, eso no es cierto». «Mamá, tú no te das cuenta, pero yo sí me fijo en cómo estás». El doctor tomaba notas de todo lo que decía Carla, como si sus palabras fueran más importantes que las mías. «Señora Dalva, su hija está preocupada por usted. Creo que sería bueno empezar con un tratamiento preventivo. Le voy a recetar algunos medicamentos que van a ayudarla a dormir mejor y a estar más tranquila durante el día». «Doctor, yo no necesito medicamentos. Me siento bien. Mamá, por favor, el doctor sabe lo que hace». «Claro, y también le voy a dar unas vitaminas especiales que van a ayudar con la memoria y la concentración». Carla se enderezó en su silla. Sus ojos brillaron de una manera que me dio miedo. «¿Vitaminas especiales, doctor?» «Sí, son vitaminas muy buenas, pero hay que tomarlas con cuidado. Es importante seguir exactamente las instrucciones de dosificación». «Por supuesto, doctor. Yo me voy a encargar de que mi mamá se tome todo correctamente». Ahí estaba. El plan era darme medicamentos fuertes que Carla podría alterar o darme en dosis incorrectas. Y si algo me pasaba, ella podría decir que había sido un accidente, que yo me había confundido con las pastillas. «Doctor», dije con voz firme, «quiero una segunda opinión». «¿Cómo?» «Quiero que otro doctor me revise antes de tomar cualquier medicamento». Carla se puso tensa. «Mamá, este doctor es muy bueno.
No necesitas una segunda opinión. Quiero hablar con mi doctor de siempre antes de tomar medicamentos nuevos. Señora Dalva, dijo el doctor con tono condescendiente. A veces las personas mayores se aferran a sus doctores antiguos, pero la medicina ha avanzado mucho. Estos medicamentos son lo más moderno que hay. Puede ser, pero quiero una segunda opinión. Vi cómo Carla y el doctor intercambiaron una mirada. Había algo ahí, algo que confirmó todas mis sospechas. Está bien, mamá, como quieras. Pero no te demores mucho en decidirte, porque tu salud es lo más importante. Salimos del consultorio con las recetas en la mano. Carla estaba callada, pero yo sentía su frustración como si fuera algo físico en el aire. ¿A dónde quieres ir a almorzar, mamá? No tengo hambre, hija. Mejor me llevas a casa. Pero es temprano. Podríamos aprovechar para comprar los medicamentos. Ya te dije que quiero una segunda opinión. Mamá, estás siendo muy terca. Este doctor es excelente. Puede ser, pero es mi cuerpo y mi decisión. Durante el camino a casa, Carla insistió varias veces más. Me hablaba de lo importante que era empezar el tratamiento pronto, de cómo esos medicamentos me iban a ayudar, de lo preocupada que estaba por mi salud. ¿Sabes qué, mamá? Déjame invitarte así a almorzar. Hace mucho que no tenemos un rato solo nosotras dos. La invitación me sorprendió. Hacía meses que Carla no me invitaba sin nada. ¿Dónde quieres ir? Conozco un restaurante nuevo muy bueno. ¿Te va a gustar? Acepté ir, pero con todas mis defensas altas. Si Carla quería almorzar conmigo después de semanas de apenas hablarme, era porque tenía algún plan. Llegamos a un restaurante pequeño y acogedor. Carla pidió por las dos, cosa que me pareció rara, porque siempre me había dejado elegir mi propia comida. Mamá, pedí lo que más te gusta, pollo en salsa con arroz. Cuando llegó la comida, tenía un olor delicioso, pero cuando la probé, tenía ese sabor extraño que ya había aprendido a reconocer. Ese sabor metálico, amargo, que no debería estar ahí. ¿Cómo está tu comida, mamá? Muy rica, hija. Mentí, moviendo la comida en el plato sin comerla realmente. Come, mamá. Tienes que alimentarte bien para estar fuerte. Sí, claro. Seguí moviendo la comida, llevándome cucharadas muy pequeñas a la boca, pero sin tragarlas realmente. Carla me miraba con atención, esperando a que comiera más. Su mirada era tan intensa que me puso nerviosa. Mamá, no estás comiendo casi nada. Es que está muy condimentada para mi gusto. Pero tienes que comer. Mira qué flaca estás. En un momento en que Carla fue al baño, aproveché para escupir toda la comida que tenía en la boca en la servilleta. Cuando regresó, ya había terminado mi plato. ¡Qué bien, mamá! Me da gusto verte comer bien. Durante el resto del almuerzo, Carla estuvo extrañamente cariñosa. Me tomaba la mano, me decía lo mucho que me quería, lo importante que era para ella. Pero yo sabía que era puro teatro. Mamá, he estado pensando. Creo que sería bueno que nos viéramos más seguido, que tengamos más tiempo juntas. Me parece muy bien, hija. De hecho, estaba pensando que tal vez podrías venir a quedarte unos días en mi casa, para que no estés tan sola. La invitación me heló la sangre. Carla quería que fuera a su casa, donde tendría control total sobre todo lo que comiera y bebiera. Es muy gentil de tu parte, pero estoy bien en mi casa. Mamá, insisto. Ricardo también está de acuerdo. Podríamos cuidarte mejor. Carla, de verdad estoy bien sola. Vi un flash de irritación en sus ojos, pero rápidamente lo cubrió con una sonrisa. Bueno, piénsalo. La invitación está abierta. Cuando me dejó en casa esa tarde, me quedé parada en mi sala sintiendo como si hubiera sobrevivido a una batalla. Pero sabía que la guerra no había terminado.
Carla estaba desesperada, y eso la hacía más peligrosa. Esa noche me preparé para lo que sabía que venía. Carla no iba a rendirse, y yo tenía que estar lista para el siguiente round. El domingo por la mañana, mientras tomaba mi café en la cocina, sonó el teléfono. Era Carla, y su voz sonaba diferente, más urgente que de costumbre. «Mamá, ¿cómo amaneciste? ¿Te sientes bien?» «Bien, hija. ¿Por qué preguntas?» «Es que ayer después del almuerzo te veías un poco pálida. Me quedé preocupada». «No, estoy perfectamente bien». Hubo una pausa larga. «Mamá, he estado pensando en lo que hablamos ayer. Creo que realmente deberías venir a quedarte conmigo unos días, para estar más tranquila». «Carla, ya te dije que estoy bien en mi casa. Pero mamá, no es bueno que estés sola todo el tiempo. Además, así podemos empezar con los medicamentos que te recetó el doctor. Yo te puedo ayudar a organizarlos, a que no se te olvide tomarlos». Ahí estaba otra vez. Los medicamentos. Carla no iba a parar hasta que yo tomara esas pastillas. «Hija, todavía no he decidido si voy a tomar esos medicamentos». «Mamá, el doctor sabe lo que hace. No puedes seguir posponiendo tu salud». Su tono se estaba volviendo más insistente, más agresivo. «Carla, es mi decisión». «No, mamá. Ya no puedes tomar decisiones sola. Se nota que no estás pensando con claridad». Por primera vez, la máscara se le cayó completamente. Su voz tenía una dureza que me asustó. «¿Cómo que no estoy pensando con claridad?» «Mamá, eres una mujer de 68 años que vive sola. Obviamente necesitas ayuda para tomar decisiones importantes sobre tu salud». «Carla, he tomado decisiones sobre mi salud durante 68 años. No necesito que me las tome una niña de 42. No soy una niña. Soy tu hija y me preocupo por ti. Y si no puedes entender eso, entonces realmente tienes problemas mentales». Colgué el teléfono. Por primera vez en mi vida, le colgué a mi hija. Me quedé ahí parada, temblando de rabia y de miedo. Carla estaba perdiendo el control, y eso significaba que iba a hacer algo desesperado. No tuve que esperar mucho. A los 20 minutos estaba tocando a mi puerta. Cuando abrí, tenía una expresión en la cara que no había visto jamás. Era frialdad pura, como si yo fuera una extraña que la estaba molestando. «Necesitamos hablar, mamá». «Pasa». Se sentó en mi sala como si fuera su casa, con una autoridad que no le correspondía. «Mamá, he estado hablando con Ricardo, y los dos estamos muy preocupados por ti». «¿Preocupados por qué?» «Por tu comportamiento. Estás rechazando ayuda médica. Estás tomando decisiones irracionales. Estás aislándote de tu familia». «Carla, no me estoy aislando de nadie». «Mamá, no has querido venir a mi casa. No quieres tomar los medicamentos. No quieres escuchar consejos. Eso no es normal». «Lo que no es normal es que mi hija me esté presionando para que tome medicamentos que no necesito. Sí los necesitas. El doctor lo dijo claramente». Se puso de pie y empezó a caminar por mi sala como si fuera una jaula. «Mamá, Ricardo y yo hemos tomado una decisión. Creemos que es mejor que vengas a vivir con nosotros. Definitivamente». «¿Cómo que definitivamente?» «Ya no puedes vivir sola. Es peligroso para ti y es estresante para nosotros». «Carla, esta es mi casa. No me voy a ir». «Mamá, no es una petición. Es una decisión que ya tomamos». La miré fijamente, tratando de encontrar a mi hija en esa mujer fría que tenía enfrente. «¿Y si yo me niego? Entonces tendremos que buscar otras alternativas. Hay residencias muy buenas para personas de tu edad que necesitan cuidados especiales». «¿Me estás amenazando con internarme?» «Te estoy diciendo que ya no puedes cuidarte sola. Y si no quieres aceptar nuestra ayuda, tendremos que buscar ayuda profesional».
Me senté en mi silla favorita, la que había sido de Héctor, y la miré con una calma que no sabía que tenía. Carla, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué tienes tanta prisa por sacarme de mi casa? No tengo prisa, solo me preocupo por tu bienestar. ¿Y por qué tienes tanta prisa porque tome esos medicamentos? Porque el doctor dijo que eran importantes para tu salud. ¿Y por qué insistes tanto en que vaya a vivir con ustedes justo ahora? Vi cómo se ponía nerviosa. Sus manos empezaron a moverse sin control. Ya te dije, porque no es seguro que vivas sola. Carla, he vivido sola durante 5 años desde que murió tu papá. ¿Por qué de repente no es seguro? Porque estás envejeciendo, mamá. Las cosas cambian. Me levanté y caminé hacia la cocina. ¿Quieres un té? ¿Té? Sí, tengo uno especial que me gusta mucho. Es de hierbas. Vi cómo se quedó paralizada. La palabra hierbas la había puesto completamente rígida. No, no gracias, mamá. No tengo sed. Ven conmigo a la cocina. Quiero mostrarte algo. Fuimos a la cocina y abrí la alacena. Saqué varios frascos y los puse sobre la mesa. Mira, Carla, aquí tengo todas las cosas que me has traído en los últimos meses. Había guardado todo. El aceite de oliva, los yogures que no había comido, los chocolates, incluso el frasco del té que había recuperado de la casa de Esperanza. ¿Qué es todo esto, mamá? Son todos tus regalos. Todas las cosas que me trajiste para mi salud. Vi cómo su cara iba palideciendo mientras reconocía cada frasco. Mamá, ¿por qué guardaste todo esto? Porque me di cuenta de algo muy interesante. Cada vez que comía o bebía algo que me traías, me sentía mal. Muy mal. Eso es casualidad, mamá. ¿Casualidad? ¿Como la casualidad de que Esperanza se intoxicara con tu té especial? Se quedó completamente quieta. Sus ojos se movían entre mi cara y los frascos sobre la mesa. Mamá, no sé de qué estás hablando. Hablo de que mi propia hija ha estado tratando de envenenarme durante meses. Eso es ridículo. ¿Es ridículo? Entonces no te importará que llame a la policía y que analicen todo esto. Mamá, estás delirando. Necesitas ayuda psiquiátrica. No, Carla. Necesito protegerme de ti. Saqué mi teléfono y marqué el número de la policía. Vi cómo Carla se acercaba a mí con una expresión que me dio terror. No vas a llamar a nadie, mamá. Sí voy a llamar. Dame ese teléfono. No. Dame ese teléfono ahora. Trató de quitármelo, pero yo corrí hacia la sala. Ella me siguió, y por primera vez en mi vida, mi hija me puso las manos encima. Me empujó contra la pared y me arrebató el teléfono. Mamá, estás muy enferma. Necesitas ayuda. La única enferma aquí eres tú, Carla. No voy a permitir que arruines tu vida con estas fantasías. ¿Mis fantasías? ¿O tus planes de matarme? Se quedó callada por un momento demasiado largo. Mamá, jamás te haría daño. Entonces explícame por qué Esperanza se intoxicó con tu té. Explícame por qué todos tus regalos me hacen sentir mal. Explícame por qué tienes tanta prisa porque tome medicamentos que no necesito. Porque te amo y me preocupo por ti. No, Carla, porque me quieres muerta. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotras. Y en el silencio que siguió, vi en sus ojos la confirmación de todo lo que había sospechado. Tienes razón, dijo finalmente, con una voz que no reconocí. Ya no aguanto más. Ya no aguanto cuidarte, preocuparme por ti, fingir que me importas. Carla, toda mi vida ha sido una carga, mamá. Desde que papá murió, toda mi vida ha girado alrededor de tus necesidades, de tus problemas, de tu soledad. Yo nunca te pedí que cuidaras de mí. No tenías que pedírmelo. Era mi obligación. Pero ya estoy cansada. Quiero mi vida de vuelta.
quiero tu dinero y quiero que desaparezcas. Ahí estaba la verdad final, cruda y terrible. Mi hija me quería muerta por dinero y por libertad. Entonces hazlo, le dije. Mata a Tame ahora mismo. Aquí tienes la oportunidad perfecta. Se quedó paralizada. ¿Qué? Si tanto me odias, si tanto quieres que muera, hazlo ya. Pero hazlo con tus propias manos, no con venenos cobardes. Mamá, yo no... No puedes, ¿verdad? Puedes envenenarme poco a poco, pero no puedes mirarme a los ojos mientras me matas. Carla empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración. No se suponía que fuera así, murmuró. Se suponía que iba a ser rápido, que no te ibas a dar cuenta. Pero me di cuenta. ¿Y ahora qué vas a ir a hacer? No sé, dijo, y por primera vez sonó como una niña perdida. Recuperé mi teléfono de donde lo había dejado caer y marqué otra vez el número de la policía. Esta vez, Carla no trató de detenerme. Quiero reportar un intento de envenenamiento, dije cuando contestaron. Carla se desplomó en mi sofá y siguió llorando mientras yo hablaba con la operadora. 3 horas después, se la llevaron arrestada. Lo último que me dijo antes de subirse a la patrulla fue: «Nunca vas a poder demostrar nada». Pero sí pude. Los análisis de todos los frascos que había guardado mostraron rastros de diferentes venenos. Rat poison en el aceite, arsénico en los chocolates, anticongelante en el té. Mi hija había estado experimentando conmigo como si fuera una rata de laboratorio. Carla fue sentenciada a 12 años de prisión por intento de homicidio. Ricardo se divorció de ella antes del juicio y se mudó a otra ciudad con su madre. Yo vendí mi casa y me mudé a un pueblo pequeño cerca del mar. Con el dinero de la venta y mis ahorros, compré una casita con jardín donde ahora cultivo mis propias hierbas. Hierbas de verdad, para cocinar. Tengo nuevos vecinos que se han vuelto mis amigos. Gente que me quiere por quien soy, no por lo que tengo. Tengo una vida tranquila, sin miedo, sin tener que revisar cada cosa que como o bebo. A veces pienso en Carla, pero ya no con dolor. Ahora pienso en ella como lo que era, una extraña que durante un tiempo fingió ser mi hija. Mi verdadera hija, la niña que yo crié con tanto amor, murió hace mucho tiempo. No sé cuándo exactamente, pero ya no estaba cuando más la necesité. Tengo 69 años y por primera vez en mucho tiempo estoy verdaderamente viva.